nos acompaña Monseñor Héctor López Alvarado, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Monseñor, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Monseñor, en esta ocasión quisiera que recordáramos aquel histórico cónclave del 2013, donde usted estuvo como corresponsal en Roma, después de que Benedicto XVI renunciara al papado. ¿Nos puede contar acerca de cómo se vieron estos días tan intensos en la Ciudad Vaticana? Sí, cómo no. Bueno, pues primero fue una experiencia única y que yo agradezco a Dios dentro de mi ministerio como sacerdote haberme permitido vivir esta experiencia, ¿no? Fue una experiencia, claro, de meterse de lleno para, pues, de primera mano, tener información y a su vez retransmitirla a nuestros medios. Y pues se vivió, como ya dijiste, pues muy intenso. Básicamente nuestra tarea era todo el día. Se instaló en el aula Pablo VI, se adaptó la parte final del aula Pablo VI para la sala de prensa y básicamente nos pasábamos todo el día metidos allí en la sala de prensa, nos daban conferencias, nos daban información actualizada en cada momento y verdaderamente pues era estar de lleno con este compromiso de pasar directamente una información veraz, porque muchos medios pues de pronto suscitaban como la curiosidad, el morbo y entonces pues la tarea era esto, ¿no? Tratar de hacer llegar una información auténtica, veraz y de primera mano. Claro, como usted nos comenta, había mucha especulación en torno a quién iba a ser el nuevo Papa, trataban de mediarlo algunos medios o el mismo Vaticano, ¿no? ¿Qué era lo que más se decía en torno a quién iba a ser el nuevo Papa? ¿Qué especulaba la gente? Sí, bueno, siempre de entrada un cónclave pues suscita un interés para todos, no solamente a los creyentes, a los católicos, sino también para aquel que no es católico, pero que pues es una noticia, es noticia para todo mundo. Y entonces había pues muchísimos medios, éramos más de 5,000 medios acreditados, que íbamos ya sea como camarógrafos, como periodistas o fotógrafos, y pues se escuchaba mucho el rumor de la gente, ¿no? Que si iba a ser algún papa mexicano. Algunos medios de nuestro país pues traían mucho esta noticia, ¿no? Por ahí intentaron hacer alguna entrevista a los cardenales que estaban participando de nuestro país en aquel momento, pero se escuchaba mucho esto. Claro, ya estando ahí pues se escuchaba el rumor de otras especulaciones de otros cardenales, pero siempre existe como esa especulación, ¿verdad? A querer como desde nuestros criterios, quién es, ¿no? Y yo creo que también algo que nos ayudaba mucho era lo que nos iban dando como pauta a que al pueblo de Dios pues ayudáramos también como a ver ese aspecto de fe, del Espíritu Santo que asiste a los cardenales, más que estar centrándose en una persona en concreto, conocida, más bien estar en este espíritu de fe, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo, pero ese era así como un ambiente que se vivía en el entorno. Claro. La elección del Papa Francisco fue histórica por muchísimos motivos. ¿Nos puede decir cuál fue la reacción de los medios y de los feligreses al conocer que el nuevo Papa era latinoamericano? Algo pues, que nunca antes se había visto. Sí, pues realmente fue inesperado porque pues precisamente por lo que ya algunos estaban así como alimentando de especulaciones y de pronto, pues de hecho cuando se anunció la noticia, a mí me tocó estar en la Plaza de San Pedro. Esa tarde, yo lo recuerdo bien, cuando estaban en la primera votación de la tarde, porque son 2 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Entonces, cuando estaban en la primera de la tarde, yo decidí salirme a la Plaza de San Pedro para captar el momento de la fumata, pues fuera lo que fuera, no fuera blanca o fuera negra todavía, pero estuve ahí. Entonces, cuando sale la fumata blanca, pues inmediatamente nadie se esperaba que fuera tan rápido también. Y entonces rápidamente se llenó la Plaza de San Pedro porque pues los medios inmediatamente notificaban. Y cuando más o menos tardó unos 40 minutos entre cuando salió la fumata y ya cuando se anunció quién era el Papa,
Había mucho así como rumor en la plaza de San Pedro, y cuando se anunció no se entendió bien quién era el que había sido electo papa. Yo así como que tuve la intuición porque estaba cercano a mí un grupo de argentinos con sus banderas, y en cuanto lo anunciaron, pues fueron los primeros en gritar, ¿no? Entonces no alcanzamos a escuchar bien, pero ya cuando identificamos que se trataba del Papa, de Jorge Mario Bergoglio, el cardenal, y ahora Papa Francisco, pues se escuchaba así como de que, ¿cómo? Así como que una expectativa que no, pues, una noticia que no era así la esperada quizás, pero a su vez también hubo una reacción. A su vez, como decir, un papa latinoamericano ahora es quien va a dirigir a la iglesia, como que también suscitó mucha esperanza también, una manera distinta, ¿verdad? Desde una cultura diferente, desde un modo de ser y demás, pero también como que eso fue lo que yo intuí, ¿verdad? También una inquietud a tener una esperanza, abrirnos la esperanza, ¿verdad? Un nuevo aire para la iglesia. Sí, pues vaya que fue una sorpresa esa noticia, ¿no? Pero entonces, fuera de que no se supiera todavía quién iba a ser el Papa, ¿no se escuchaba el nombre de Jorge Mario Bergoglio? Bueno, yo la verdad no logré escucharlo así, porque más bien los medios que tenemos así un poquito acceso, pues más bien estaban como hacia Europa, o en general así, algo, nuestros medios mexicanos, pues especulaban cardenales de nuestros, ¿no? Pero realmente yo no logré escucharlo, ¿no? Después ya se escuchó algún rumor de que ya en el cónclave anterior que había salido también de los que tuvieron más votos, ¿no? Pero en su momento no, en su momento no. Sí, todo era muy sorpresivo. El pontificado del Papa Francisco se marcó o se destacó por su cercanía y su humildad. ¿Hubo algún momento que usted pudiera haber notado desde el inicio de su pontificado que caracterizara todo esto? Sí, cómo no. Pues recuerdo precisamente esa noche cuando el Papa se asomó desde ahí, desde el balcón de la plaza de la Basílica de San Pedro. El primer acto, simplemente el saludar, como un saludar, buenas noches, ¿no? Como nada de formalidades, ya eso como que dejó ver una cercanía con el pueblo. Y lo otro que a mí en lo personal me sorprendió muchísimo fue que el Papa haya pedido la bendición del pueblo de Dios al iniciar su pontificado. Entonces para mí ese fue un signo de veras de humildad y como la directriz para todo lo que fue su pontificado. Ese fue un gesto que yo logré identificar de inmediato, la primera impresión, ¿no? Y otro acto que me dejó ver la cercanía del Papa Francisco, fue en alguno de los momentos se anunció que, como 2 días después, que el Papa Francisco iba a celebrar una misa ahí en una iglesia que está en el ingreso ya para el Vaticano. Creo que es la iglesia que está dedicada a Santa Mónica. Y bueno, el Papa se anunció que iba a ir a celebrar la misa ahí. Cuando yo pasé en la mañana muy temprano, tuve la oportunidad de quedarme ahí porque pusieron como unas vallas y dije, a lo mejor el Papa sale y se asoma y me toca verlo ahí, saludarlo ahí luego de mano. Fue precisamente el día del Ángelus, su primer Ángelus, el domingo, celebró la misa ahí, la iglesia pues que está en el ingreso al Vaticano, y me voy, porque los que íbamos a cubrir la nota nos dejaron arriba en el nivel donde están las estatuas de la Plaza de San Pedro para captar pues todo, ¿no? Yo iba como camarógrafo, entonces dije, me voy para allá, si me quedo aquí, ¿qué tal que no me toque ver al Papa? No sale el Papa, voy a perder mi lugar de dejar un lugar bien para poder captar la imagen, ¿no? Y me quedé en el dilema, ¿me voy o me quedo? Finalmente decidí de irme porque era temprano todavía para agarrar un buen lugar allá. Y ya después, bueno, ahí me tocó pues grabar el Ángelus ahí, ¿no? Y después supe en las noticias que el Papa, cuando salió de celebrar la misa, efectivamente mucha gente estaba ahí y el Papa salió a saludar. Entonces me quedé yo, híjole, pues me hubiera quedado yo acá para haberlo saludado, pero a su vez hice la reflexión de la cercanía, ¿no? El Papa que quiere acercarse al pueblo, a la gente, bien podía haberse asomado el Papa y nada más haber saludado desde afuera, sino fue a saludar personalmente. Entonces, fueron signos que me ayudaron a descubrir
la cercanía del Papa con el pueblo y también de su humildad, su sencillez. Claro que sí. Y ahora, en algo más personal, ya que fue tan sorpresiva la noticia de un Papa latinoamericano, ¿cuál fue su reacción, su emoción al ver que no era un Papa mexicano, pero sí un Papa latinoamericano? ¿Qué sintió usted como pues, también una persona de Latinoamérica? Sí, pues claro, yo también salté de gozo ya en cuanto identifiqué que efectivamente era de Latinoamérica el Papa. Me dio mucha emoción porque el decir, tener ahora a la cabeza de la Iglesia alguien que vive lo que vive en nuestro continente, nuestra realidad, y pues también hablar en nuestro idioma, ¿no? Yo inmediatamente pensé para mis adentros, dije, intervenciones que el Papa tenga de manera pública, seguramente vamos a tener alguna palabra en nuestro idioma directamente del Papa, ¿no? Yo recuerdo el Papa Benedicto XVI cuando tenía sus audiencias, después daba un resumen en distintas lenguas, breve, ¿no? El Papa Francisco efectivamente sus audiencias pues era en italiano, la audiencia íntegra, y luego el resumen pues era directamente él. Pero fue para mí una emoción muy grande decir, pues tenemos ahora a alguien que vive lo que vive nuestro continente, las realidades y demás. Y efectivamente, pues así lo vimos, ¿no? Yo lo vi estaba en aquel momento en boga el documento de Aparecida, que era la conferencia más reciente del episcopado latinoamericano, y mucho de la riqueza, pues también fue puesto ahora para la Iglesia Universal. Pero para mí fue también eso, ¿no? Esa emoción de que alguien de nuestro continente pues nos iba a dar también una directriz. Claro, estando al frente de la Iglesia a nivel pues, mundial, ¿verdad? Sí. Monseñor, yo puedo sentir también su emoción al recordar este momento tan único, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle, en ese entonces, el padre Héctor López se imaginaba seguir en los medios de comunicación y llegar a ser el obispo encargado de la pastoral de la comunicación pues, a nivel nacional en este momento. Claro que no, ni siquiera me pasó por la mente, no. Yo en aquel momento estaba colaborando con la pastoral de la comunicación en la diócesis y me llenó de emoción haber estado en esa experiencia única, tan particular, y de ver al Papa en su inicio de pontificado, pero incluso pues nunca me llegó a pasar por la cabeza que alguna vez yo sería obispo, que ese Papa que fue elegido de nuestro continente, Dios iba a poner sus ojos en mí a través del ministerio petrino de él, para elegirme como obispo, y pues no, la verdad no, fue para mí también una sorpresa que después he venido reflexionando, pero claro que jamás me pasó por la cabeza. Y ahora, estando como presidente de la Comisión de la Pastoral de la Comunicación, también me ha venido, ahora que tuvimos la noticia de la muerte del Papa, me vino también un recuerdo también como el inicio y el cierre. En el inicio del pontificado del Papa y en el cierre, digamos, en la conclusión, me tocó participar en el Jubileo del Mundo de la Comunicación, en este año jubilar que estamos participando. Fue el primer evento grande que se tuvo en el calendario de los jubileos. Y el Papa estuvo con nosotros, tú lo viviste también, ahí estuvimos juntos viviendo esta experiencia, y en aquella audiencia, lo recordarás, en que estábamos en el aula Pablo VI, el Papa llega en su silla de ruedas y nos dice inmediatamente que en vez de leernos un discurso de 9 páginas, pues nos iba a decir algo así de primera mano, pues ver al Papa ahí también motivándonos a quienes nos dedicamos en los medios. Para mí también fue una motivación muy grande, siendo obispo y obispo encargado de esta comisión, la responsabilidad también, pero también viendo esa animación y motivación del Papa, que me dio mucha luz para continuar, ¿verdad? Su legado también en la comunicación. Claro, el Papa siempre nos dio ese ejemplo, ¿no? Fue el primero en ser un gran comunicador y pues seguíamos su ejemplo. Monseñor, entonces esa emoción no quedó en aquel cónclave del 2013, porque usted ya en su ministerio como obispo vivió mucho más encuentros con el Papa Francisco. Aparte de este que nos acaba de comentar del Jubileo del Mundo de la Comunicación, ¿qué otro encuentro con el Papa le quedó marcado y que llevará siempre en su corazón? Sí, un encuentro que fue bien, pues en el inicio también de mi ministerio como obispo, pues fue el encuentro que tuvimos con él en el curso que se nos ofrece a los nuevos obispos,
en el 2018. Terminando el curso, tuvimos una audiencia privada con el Papa, todos los obispos que estábamos nuevos, iniciando nuestro ministerio, y el discurso que él nos dio, que nos dirigió, se me quedó bien grabado porque el Papa nos dijo que la tarea más grande que tiene un pastor, que tiene un obispo, es la santidad, el ser santo, ¿no? Y entonces, pues esto me llevó a pensar en esta responsabilidad primera que hay de buscar la santidad en esta vocación y en este servicio, y a su vez ayudar a nuestro pueblo a animarlos, ¿verdad?, a alcanzar este llamado que nos hace Dios a todos de ser santos. Y luego, en la visita ad limina que tenemos los obispos, periódicamente los obispos tenemos que ir así como a dar un informe al Papa y tener el contacto con los dicasterios. Entonces también fue una experiencia que me marcó de estar ahí con el Papa también en una audiencia. Nos dividimos en 3 grupos, los obispos de México, y a mí me tocó ir en el segundo grupo, éramos alrededor de 30 obispos. Y al final, bueno, el Papa, el encuentro fue, pues yo quiero que haya un diálogo, quiero dialogar con ustedes, cada quien puede hacer pregunta, alguna intervención, y pues yo me animé. Ya al final, después de casi más de una hora que estuvo platicando con nosotros el Papa, y yo me animé, más que hacerle una pregunta, yo le agradecí al Papa que en medio de tantas cosas, tantas actividades que él tenía que hacer, y también el dedicarle un tiempo para escribir y formarnos, ¿verdad? Formarnos con sus documentos que él nos ha dejado, y concretamente le cité el documento el que nos habla sobre la santidad en el mundo actual. Le decía que muchas gracias por este documento que para mí era también muy actual, que en medio de tantas dificultades, y el Papa nos orienta a que no perdamos de vista que la santidad es lo que Dios nos pide, y cuando terminé de agradecerle al Papa por ello, el Papa me agradeció también a mí, me dijo, te agradezco que me hayas citado ese documento, porque dice, este documento creo que se ha perdido de vista, y es también una tarea que tienen ustedes de que le infundan al pueblo el que sean santos. Luego citó pues, la oración de Santo Tomás Moro, que a él le gustaba tanto citar, del buen humor, y nos decía que así tenía que ser nuestro ministerio, ¿verdad? Con la alegría del Evangelio y con el buen humor. Y bueno, pues fue una experiencia que me marcó, esas dos. Qué bello. Pues el Papa Francisco, aparte de que nos compartió innumerables mensajes, bueno, en lo personal, como comunicadora, me ha quedado cuando nos mencionó desgastar la suela de sus zapatos. Entonces, tanto obispos como fieles, laicos, comunicadores católicos, es desgastar la suela de zapatos. En este sentido, ¿qué mensaje puede compartirle a los comunicadores católicos que estarán viendo este podcast? Sí, bueno, pues quiero hacer un eco de lo que el Papa nos dirigió, pues bueno, ya casi finalizando su pontificado en enero, en este jubileo del mundo de la comunicación. Se me quedó bien grabado cuando el Papa nos dijo, pues no les voy a leer estas hojas, luego se las hago llegar con el dicasterio de la comunicación, y lo que les quiero decir es esto, decía el Papa, que no nos contentáramos solamente con anunciar y con defender la verdad, que ya es mucho, porque ahorita en medio de tanta información que circula, a veces pues no se tiene la delicadeza de verificar la información que nos llega y demás, y a veces circula tantas noticias falsas y demás, pero el Papa nos decía, no se contenten solo con ser anunciadores de la verdad y defender la verdad, sino que sean verdaderos, sean ustedes verdaderos. Eso me quedó muy hondo en el corazón, porque también el Papa nos invitaba a ser coherentes, no solamente anunciar la verdad, sino vivir aquella verdad que anunciamos, porque muchas veces nos puede suceder que sí, somos fieles a anunciar la verdad o a defender la verdad, y quizás pues nuestra vida no vive en la verdad. Entonces a mí me dejó mucho en lo personal, y esto los invito yo también a todos los comunicadores, ¿verdad? A que además de anunciar y defender la verdad, que seamos verdaderos, que también nosotros vivamos en la verdad. Claro. Monseñor, estamos llegando al final de esta charla, que fue muy amena, muy enriquecedora. ¿Usted quisiera agregar algo más en esta charla? Pues solamente haciendo también una referencia al último mensaje que el Papa nos dejó para la Jornada Mundial de las Comunicaciones en este año 2025, que precisamente estando allá en el Jubileo del Mundo de la Comunicación se publicó, se hizo oficial el 24 de enero, el día de San Francisco de Sales, y pues sobre todo esto, ¿no? El Papa ahí nos expresa
el sueño, que dice sueño con una comunicación que pueda dar razones para la esperanza. Pues yo quiero cerrar con esto, ojalá y que todos, porque todos somos comunicadores, que demos razones para vivir en la esperanza. Tenemos una gran tarea, pero también agradecemos mucho pues la figura que en este caso usted tiene como acompañante y como pues presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Monseñor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nayeli.